Los Locos Adams. Bueno, no puedo poner más de 7 segundos porque si no, porque como dicen la mayoría de los youtubers que veo, que me desmonetizan el dinero, que joder, que no sé qué. La verdad a mí me interesa un pepino, pero luego sí se pone medio pesado el YouTube de el copyright y todo eso. Entonces ya mejor ya no pondré a Los Locos Adams. Pero es que me he quedado con el acento español. Lo que quiero, bueno, era ya no iniciar con el hola a todos. Bueno, ya, me dejaré de hacer bolas para ver entonces. Déjenme poner esta cosa. Ok. Bueno, entre algunos de los proyectos que me han estado sugiriendo y me han estado diciendo de qué onda, cómo vamos a trabajar con esto, cómo vamos a entregar el proyecto, el tercer parcial, tal como les he estado diciendo, me gustaría que me fueran enviando qué es lo que van a hacer de sus proyectos, para qué, o que vayan teniendo algunas dudas, para que yo entonces vaya buscando algunos temas que sean de cierto interés, y entonces así ir subiendo ciertos videos o códigos o cualquiera de estas cosas con las que hemos estado trabajando en esta época del coreano virus, y así de esta forma pues que vayan ustedes avanzando, ¿no? Y que vayan teniendo ahí algunas ideas adicionales, porque muchas veces los programas que se encuentran en internet pues no son tan claros, ¿no? Bueno, entonces lo que también me decían es de que si hacía un video adicional, o más bien explicar algunas cosas adicionales a lo de el multihilos o multiprocesamiento. Y me parece bastante interesante, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, ya vimos entonces lo de los multihilos, ya les había explicado las bases, que era de que un programa va a tener un cierto proceso, vamos a estar utilizando nada más, digamos, como que un hilo de programa, y sobre ese vamos a ir nosotros colocando nuestro algoritmo, que va a ser entonces instrucciones que van una detrás de otra, que van de forma secuencial, ¿vale? Entonces, lo del multithreading lo que nos permite entonces es aprovechar todas las capacidades que tiene el microprocesador, y entonces lanzar varios procesos al mismo tiempo. Entonces esos procesos se van a ir trabajando de manera en paralelo, ¿no? O sea, se va a lanzar un proceso, después se lanza otro y después se lanza otro. Bueno. Entonces, lo que me comentaban algunos era de que entonces, en este sentido, vamos a ver, cuando entonces ustedes empiezan a programar, han empezado a programar toda la onda y bla bla bla, y el profesor está loco y nos deja ya algunos archivos, algunos ejemplos, ejercicios que quién sabe de dónde demonios se los sacó, pero bueno, entonces finalmente logran que su programa funcione. Ya medio lo pruebo, ya veo y digo, bueno, este chamaco sí más o menos sabe cómo programar, ¿no? Pero de repente me sale algunos errores y etcétera, etcétera, ¿no? Y sigo con el etcétera, etcétera, solo se dice un etcétera, eso recuérdenlo, etcétera, etcétera está mal dicho, pero bueno. Entonces, ya que logran que su programa funciona, de repente hay veces que se bloquea su interfaz de usuario, de repente el usuario decide terminar abruptamente el programa y ya no se salvó nada, no lo sé, o sea, hay muchas opciones que pueden pasar con esto del programa. Ok, entonces, una de las cosas que podrían ustedes utilizar es a lo mejor lo del multithreading, de multihilos de proceso. ¿Por qué razón? Mientras a lo mejor en un hilo de su proceso está ejecutándose su programa, o sea, a lo mejor su interfaz de usuario, en otro a lo mejor se está guardando a cada ratito y ustedes no se dan cuenta, que es muchas veces lo que hacen los programas. Por supuesto, ustedes pueden ir incluyendo, y qué es lo que finalmente se va a hacer, ¿no? Porque digamos, no es tan sencillo realizar este tipo de cosas, de ir guardando a cada ratito, porque si no van a consumir muchos elementos del programa, muchos datos también, y como vimos o como les envié en otro de los videos de la complejidad computacional, hay que tomar muy en cuenta también la cantidad entonces tanto de ejecuciones que se van a realizar como de datos que va a estar tomando la computadora. Entonces ahí deben de tener bastante cuidado de no generar un algoritmo que esté, por ejemplo, gastando una inmensa cantidad de datos,
que a lo mejor no es tan necesario, ¿va? Pero bueno. Bueno, entonces ya llegando a este punto, la parte interesante de esto es de ver cómo vamos a sincronizar entonces nuestros hilos, esos bonitos hilos que tengo por aquí. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Bueno, entonces en el programita que les voy a enviar por el GitHub, que creo que les voy a poner también aquí abajo el archivo, más bien el enlace. Pues lo que vamos a ver aquí, fíjense, trading.task, que van a ser entonces las tareas. Vamos a lo mejor utilizar el system. Estoy escupiendo demasiado, creo, y eso es peligroso para ahorita en estos momentos para el coronavirus. ¿Qué te pasa? No lo sé. Sí, hablo solo. ¿Algún problema? No, no es cierto. Bueno. Lo que entonces les estoy diciendo es de que vamos a generar un programita aquí de que nos va a controlar, o vamos a ver entonces cómo sincronizar cada uno de estos hilos, o intentar sincronizar cada uno de estos hilos, porque en el ejemplo que les había enviado, o en los ejemplos que les había enviado, entonces solamente un ejemplo que les había enviado y también en la explicación, ya nada más les mostraba, por ejemplo, que una de los hilos o de los procesos es de que se tardaba un rato, ¿no? O sea, estaba ahí procesando mientras ustedes podrían ir lanzando otros hilos que no se tardaran tanto, ¿no? Para ir ganando tiempo. Pero ¿qué pasa entonces, por ejemplo, con esto que les comentaba de cuando se tiene que guardar algo, cuando tienen entonces que estar trabajando con su interfaz de usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para la sincronización de cada uno de estos hilos, hay una cosa que se llama asincronismo, en donde van a existir dentro de C# dos palabras clave que van a permitir manejar estas situaciones del multithreading o de multihilos con una lógica y una sintaxis verdaderamente asíncrona. O sea, no tienen que estar los hilos trabajando al mismo tiempo de forma síncrona, o sea, yendo unos y atrás, y digo, al mismo tiempo en paralelo va el otro trabajando así, sino que a lo mejor este va un poco más rápido y este un poco más lento, de repente este se detiene y este sigue, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Va. Entonces, ¿cuáles son esas palabras clave que vamos a tener para la asincronía? En este caso, lo que voy a hacer yo aquí, voy a ir ay, me choca a veces cuando hace esto. Dice que aquí escriba todo lo que yo sé. Bueno, no, aquí no va a ser esto. Vamos a poner entonces un atributo dentro de la clase programa, por supuesto, public, ok, vamos a escribir public static list. Recuerden que eso lo estamos manejando con el Using System Collection Generic. Por favor, revisen ese archivito. Está bastante interesante utilizar listas, ¿va? Esa es así como una especie entonces de arreglo, pero tiene muchísimas funciones adicionales que no tenían los arreglos, entonces da mucha ventaja, ¿va? Después entonces voy a generar una función private task que va a hacer entonces la tarea, ¿no? Que va a ser imprimir, correcto, int tmp user. Y las dos palabras clave que les estaba mencionando hace rato son estas: async task, o sea, hace tarea asíncrona. ¿Qué es lo que me va a hacer entonces esta tarea asíncrona? ¿Para qué me sirve? ¿Dónde lo puedo usar? ¿Qué es esto, no? Entonces, aquí viene la parte interesante. Ustedes van a utilizar esta parte de las tareas asíncronas. Lo pueden utilizar, y entre paréntesis así lo deben utilizar, guiño guiño, siempre que ustedes consuman un recurso externo al código. ¿Qué es un recurso externo? Aquí a lo mejor
haciendo esta cosa? Ay, Dios. Por eso puse la librería Using System.io, que es posteriormente entonces otro video que les voy a ir subiendo, de que a lo mejor aquí vamos a leer un archivo, puede ser leer un archivo, una base de datos, que espero subirles alguna información sobre las bases de datos, porque es bastante interesante, y eso no está tal cual en su plan de estudios, pero me agradaría muchísimo que ustedes lo tuvieran ya en mente, o una base así, para después, si en algún momento nos volvemos a topar, seguir con esto, y ya que tengan entonces ahora sí ya casi todos los elementos, para que conozcan todos los elementos, perdón, de la programación, ¿ok? Bueno, entonces leemos un archivo, una base de datos, o datos de la web, ¿no? Que eso es lo que voy a subir en otro video. Eso de los archivos, pues ya los habíamos visto con los archivos .txt. Las bases de datos les digo que después espero subirlo, y los datos de la web es en un video posterior que voy a ir subiendo, ¿no? Entonces, esto de lo asíncrono, vuelvo de nuevo, lo van a utilizar, o de preferencia lo deben de utilizar, guiño guiño, cuando utilicen entonces, valga la super redundancia, estos recursos externos, ¿va? Entonces, en cualquier operación que pueda llegar a tardar por algún motivo que sea ajeno a ustedes, deben de utilizar entonces esto de asíncrono. ¿Qué motivos puede ser? A lo mejor están intentando ingresar a una USB que tiene 1.0 y es lentísima como el demonio. O a lo mejor están intentando leer un archivo de un disquete de 3,5, de 5 1/4. Ahí búsquenos después en internet para que vean qué tan lento será, ¿no? O su base de datos está muy lenta, su conexión a internet es horriblemente lenta, como la mía actualmente. Y bueno, puede ser una cantidad enorme de problemas que pueden pasar, pero que no son parte de su código. O sea, no tienen, ustedes no van a tener el control total sobre esa parte. Entonces, lo que yo les estaba mostrando en el ejemplo anterior es muy similar, porque yo ponía una herramienta, no una herramienta, más bien una tarea, que sería algo así, task, a lo mejor alguna función que tardaba demasiado, que entonces esto yo lo ponía con el delay, con este temporizador que se tardaba ahí un ratito, y mientras iban ejecutando otras operaciones. Esto es muy similar, pero la ventaja de esto es de que puede o permite trabajar los diferentes procesos o funciones o métodos que ustedes tengan, mientras esta a lo mejor podría o llegaría a generar un bloqueo en su programa cuando se traba y cuando ustedes se enchilan, ¿no? A mí me pasa mucho cuando el programa entonces dice ya no está funcionando, y así de ¡oh, maldito programa, funciona! Esto permite entonces de que siga funcionando por detrás del programa, mientras esta tarea que está haciendo lo tardar demasiado. Estoy guardando datos, o estoy jalando los datos y es muy lento, mientras ustedes a lo mejor están haciendo otras operaciones, ¿va? Entonces, bueno, la parte aquí interesante entonces, permítame, porque yo ya tenía por aquí el código preparado, nada más entonces lo voy a hacer como todo el mundo sabe hacerlo. Copy paste, claro, por supuesto. Sí, yo sé que ustedes son buenos para el copy paste, ¿verdad? Pero bueno, aquí está entonces, este sería el código. Entonces vean, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a poner entonces console.writeline cuando inicie. Recuerden, siempre vamos a iniciar sobre el main. Vamos a hacerlo un poquito más grande esto. Entonces, cuando inicie va a decir hilo principal, identificador de hilo principal. Aquí estamos poniendo. Entonces vamos a mandar a llamar con la clase thread, que tiene una otra subclase que sería currentThread, que va a tener entonces un atributo que es managethreadID. Entonces este va a ser el identificador del hilo principal. ¿Cuál es el hilo principal? ¿No? O sea, el inicial. Después estoy creando una lista. Esta lista entonces recuerden que lo había puesto como un atributo. Y entonces lo estoy iniciando, ¿no? Estoy creando una nueva lista que va a contener entonces cadenas de texto, y estoy utilizando su constructor por defecto. Y entonces voy a añadir
ciertos valores a la lista. Estoy añadiendo listas, aquí puede haber puesto ahí con sus enfrijolados, y diferentes cosas aquí, ¿no? Después entonces me voy a esta función de crear usuario. Ya creé mi lista, ya creé todo. La lista, recuerden, entonces es un atributo de la clase que tenemos aquí, la clase programa. Y me voy entonces a la función crear usuario. En crear usuario, entonces yo voy a poner crear usuario con un identificador tal. Y le voy a decir entonces qué identificador de hilo tiene. Entonces ahí estoy con el coreano virus todavía. No manches, profe, ya tiene como 8 semanas con el coronavirus. Pues sí, la verdad es que sí, pero pues no se quita, pero bueno. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es generando de manera, como simulando. Entonces, lo que voy a poner aquí es simular la creación de 2 usuarios. ¿Va? Para que vayan viendo. No quiero ir explicando más o menos o cuál es la finalidad, sino quiero que vayan viendo qué es lo que está haciendo el programa. Voy a simular entonces la creación de 2 usuarios. Le voy a dar entonces un identificador al usuario que en este número. Entonces este va a ser, digamos, como que su identificador de usuario. Y lo mando a crear hilo, a esta función de crear hilo. Entonces nos vamos a crear hilo. Aquí está crear hilo. Entonces aquí tiene el identificador de usuario. Aquí le estoy entonces dando crear un hilo con identificador de hilo tal, que le estoy dando con esto. Y aquí entonces para identificador de usuario 1, que es el argumento que yo le envié. ¿Sale? Ahora, fíjense muy bien entonces lo que va a pasar aquí. Voy a crear un nuevo hilo. ¡Ay, Dios! Se crea un nuevo hilo y su constructor entonces va a generar algo en vacío que va a enviarse a imprimir tmp user y voy a iniciar entonces el hilo. ¿Va? Si está bien extraño, ¿sale? Pero no lo es tanto, ¿va? Esto entonces, ¿de qué nos está funcionando? Permítanme. Esta cosa como que se está trabando. Ahí está. Entonces, esta onda, ¿qué onda? ¿Qué dice? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come la onda, no? Va. Entonces, esta forma de programación que va a aparecer muchísimo, les va a aparecer muchísimo en algunos ejemplos, es de que está entonces enviando ciertos datos o está enviando como parte del constructor una función. ¿Qué tiene esta función de imprimir? Bueno, entonces yo le estoy mandando el identificador de usuario y aquí también entonces estoy mandando cuál va a ser el hilo de mi función para tal usuario. Voy a crear entonces un nuevo programa. ¿Qué es programa? Es una nueva clase. Estoy creando entonces aquí una nueva clase a partir entonces de su constructor. Pero aquí viene la parte súper loca y súper interesante. Voy a poner una función que se llama imprimir correcto con el identificador de usuario, pero lo voy a decir, espérate tantito. Ahorita sales. ¿Sale? Y después entonces voy a poner imprimiendo para usuario con imprimir correcto con completo, o sea que ya se terminó de imprimir con cierto con un identificador de cuál va a ser el hilo que está trabajando. Entonces se va a estar esperando esta cosa y vamos a ir a imprimir correcto. Imprimir correcto, que es el que había puesto en un inicio aquí, va a ser la función que es asíncrona. ¿Sale? Entonces vean, ya lo que voy a hacer entonces es imprimir correcto, o sea, voy a mandar que esta función va a tener un identificador de hilo para un cierto usuario y entonces voy a estar esperando que cuando se corra este proceso o esta tarea, lo que va a hacer es para cada uno de estos ítems, de estos artículos, de estas cosas que están, de estas variables que están dentro de mi lista. Recuerden que la lista entonces la llené con estas cadenas.
voy a poner entonces, si el usuario es 0, entonces voy a escribirle o le voy a decir que el usuario tal dice una cosa en el hilo tal. O sea, voy a ir mandando así como si el usuario estuviera haciendo una especie como de chateo, ¿no? Ajá, ¿va? Y después, si en caso de que el usuario no sea el 0, ya todos los demás van a tardar un poco menos, ¿va? ¿Sí se dan cuenta? A lo mejor aquí se tarda un rato en contestar y eso. Esto es muy similar a cómo funcionan entonces todos estos aplicaciones o programas para chateo y para ese tipo de cosas, de lo que seguramente han estado manejando muchísimo en estos días, ¿no? Entonces ya cuando termina todo esto, ya finalmente ya funciona. Entonces, tal cual, lo que estamos simulando, o lo que está haciendo este ejemplo, es buscar archivos por su contenido en un cierto directorio de manera síncrona. La lectura entonces de los archivos es asíncrona, porque ¿qué significa asíncrona? Vuelvo a repetir, va a ser en programación, por supuesto, va a ser, y sobre todo en esta parte, va a ser entonces que va a haber algunos procesos que ustedes no pueden controlar cuánto tiempo van a tardar. Repito, lectura o escritura de archivos, bases de datos o a cosas que están en internet o en la web, ¿va? Entonces, como esta cosa o esta tarea va a ser asíncrona, se va a utilizar entonces estas dos palabritas clave y con el run y todas estas ondas, con esto de await, para que se bloquee el hilo de ejecución, o sea, esta parte de aquí, porque se dan cuenta cómo me fui yendo de aquí, generar un hilo, de crear un hilo, después el hilo se creó para que se imprima, imprima va a mandar el imprimir correcto, que es toda esta parte donde a lo mejor va a existir ese problema de que tarda mucho en enviar o recibir datos, porque el usuario se tarda ahí 1000 años en contestar, ¿no? Entonces, va a bloquear el hilo de ejecución para permitir entonces que todas las otras y los otros hilos que se generaron se puedan seguir ejecutando, ¿va? Ok, entonces vamos a ver. Si yo ejecuto este programa, fíjense muy bien, me dice, ay Dios, bien, entonces cómo está trabajando, vamos a volverlo a ejecutar. Entonces, hilo principal, creando usuario, crear hilo, ID para usuario 0, crear hilo, ID para usuario 1, hilo principal está completo, ya terminó el hilo principal. Entonces estoy creando un identificador para la parte de imprimir, que va a tener como identificador de hilo 3 para usuario 0, identificador de hilo, imprimir para usuario 1, imprimir correcto para usuario tal, 0, perdón, para usuario 1, que va a ir entonces sobre este identificador de hilo, porque aquí entonces fue donde ya empezamos a generar todo esto para que se esperara el programa. Y después entonces ya empieza esta parte, que es lo que va a tardar. El usuario 1 dice, a lo mejor el usuario 0 se tardó más tiempo, y es lo que estábamos esperando, ¿no? El usuario 0 iba a tardar 1 segundo, mientras este iba a tardar medio segundo. Vamos a verlo de nuevo. Ahí está entonces, 1, incluso ahora gastó 2 en este tiempo. En esta parte imprimir para usuario 1 completo con hilo identificador 4. Este identificador ya terminó, mientras el 0 sigue trabajando, ¿va? Entonces, una de dos, ustedes pueden utilizar esto de las tareas asíncronas, o la otra es de que también tal cual había mostrado en el primer ejemplo, puedan entonces ustedes mandar algún dato, o más bien un proceso, y mientras se está ejecutando, ustedes ejecutan otro. A lo mejor tal cual estos procesos asíncronos tardan mucho tiempo, pero pues va a estar ahí ejecutándose los demás procesos que hayan creado. Dentro de estos procesos pueden crear también una especie, así se le llama como que árbol de procesos, que va a hacer entonces que a partir de aquí de crear usuario, yo después entonces voy a mandar a crear hilo, después de aquí viene a imprimir,
generando entonces ahora sí mi hilo de ejecución, y después voy a generar entonces un nuevo una nueva función o un nuevo método dentro de mi clase que va a estar esperando, porque esto ya lo puedo mandar a llamar cuando cree mi hilo. Entonces va a estar esperando hasta que se termine de ejecutar todo esto en alguna parte. Entonces ya cuando se ejecuta esto, si se dieron cuenta, entonces me va a salir aquí que ya está completado la ejecución, como en este, imprimiendo para usuario 1 completo con hilo identificador 4, ¿va? Entonces más o menos así va a funcionar la parte de la sincronía en ese gatito o en el do sostenido, ¿va? Yo sé que esto es un poco más complicado de las cosas que hemos visto. Sí se tiene que leer bastantes cosas. Tienen que entender entonces cómo está funcionando esta parte de que voy a tener un proceso. Tengo que ir creando entonces cada uno de los hilos para mis procesos. Voy a iniciarlos, pero cada uno de estos debe más bien esperarse hasta que termine de ejecutarse para mandar entonces la siguiente línea. Pero recuerden, aquí estoy creando un hilo y otro por cada una de estas iteraciones que tengo en el for. Se está creando un hilo en esta primera parte, después se crea el otro hilo para la siguiente ejecución, pero mientras el primer hilo ya está trabajando sobre esta parte, en lo que se va creando la otra, ¿va? Es un tanto cuanto complicado, pero fíjense muy bien, cuando ustedes están trabajando sobre cualquier cosa que tienen ya las computadoras, muchas de esas por detrás está funcionando de esta manera. Hay una infinidad de procesos que están trabajando mientras ustedes no ven. Ustedes nada más están viendo esta parte, su interfaz gráfica de usuario. Ya, sí, sin ningún problema le van picando en todos lados para ver qué es lo que sale. Va. Pero mientras está realizando alguna otra cosa. Por ejemplo, Word utiliza mucho eso. El Word anterior, no es que es 2010, que estoy ya atrasado 10 años, que está guardando de manera automática a cada ratito los datos. Esto está perfecto ahora que ya tenemos esta parte de la nube y todas esas ondas, ya computación directa sobre la nube, porque ya no estamos utilizando tanto nuestra capacidad computacional de nuestras computadoras, que son igual, a lo mejor no son tan rápidas como nosotros quisiéramos, pero ya en este procesamiento en la nube, bueno, las computadoras son un poco más rápidas, ¿va? Entonces aquí está esta parte de lo del multiprocesamiento. Espero que con esto haya quedado muy claro. Si no, revisen ambos códigos que voy a subir. O bueno, uno ya estaba arriba y este lo voy a subir posteriormente. Y voy a dejar el link ya en la parte ahí donde se escriben cosas. Que siempre dicen, voy a dejar el enlace allá abajo en donde... Y ya pueden reventar el botón de like. Son tonterías. Pero bueno, pues va. Entonces, espero que haya quedado esta parte muy clara. Vale, ahí nos estamos viendo. ¿Cómo apago esto?